Transcurría el mes de julio de 1993 en Indianápolis, Estados Unidos, y una llamada a la oficina del detective privado Virgil Vandagriff alertaba que un hombre había tratado de asfixiar a la persona que llamaba. Él se identificó como Tony Harris e indicó que estaba en la casa de un sujeto, el cual trató de asfixiarlo con un pedazo de manguera. Pero esta llamada era solamente la confirmación de que algo malo sucedía en la ciudad, pues días antes la madre de Roger Goodlett también lo había contactado por la desaparición de su hijo de 32 años, el cual era homosexual y frecuentaba los bares de la comunidad gay. Había salido una noche y no regresó más. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo la información de un nuevo caso en cuanto a un asesino serial. Este caso es bastante siniestro y también muy extenso. Muchos de ustedes lo deben conocer principalmente por los hechos paranormales que se asocian con Fox Hollow Farm, pero en esta ocasión vamos a ver principalmente cómo se dio la parte criminal. Vamos a conocer los detalles del mismo. Como es sabido, las primeras horas son vitales en los casos de desaparición, y si nos parece indignante que la policía espere 24 o 48 horas para empezar a buscar, la policía de Indianápolis rompía los límites de la desidia, pues esperaban 30 días para emprender las tareas de búsqueda. Dentro de esta investigación había algunas pistas que se dieron a conocer a la policía. Por ejemplo, algunos testigos que vieron a Roger subiéndose ese día a un carro color azul que tenía las matrículas de Ohio. Los casos de los chicos homosexuales que empezaron a desaparecer no se detenían, al contrario empezaron a ir en aumento, y el detective Vandagriff se empezó a dar cuenta que había un asesino serial operando en el área. Él también empezó a recordar que este tipo de asesinos suelen aprovecharse de las víctimas más vulnerables o que son más fáciles de convencer. Entonces él empezó a pensar que tal vez si frecuentaba los bares, estas zonas de homosexuales, él tal vez estaba llevando a los que estaban más alcoholizados o drogados. Pasaron ya 11 meses de investigaciones y sin ningún resultado, pero esta llamada de Tony Harris era fundamental, pues era un sobreviviente de este atacante y podía tener información fundamental para resolver este caso. Pero había otra investigación abierta desde los años 80 en la Interestatal 70, en donde se encontraron a lo largo de los años varios cadáveres de jóvenes estrangulados que formaban parte de la comunidad gay. Posteriormente, la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI se involucró en la investigación, elaborando un perfil del sospechoso. Edad aproximada de 45 años, posiblemente casado y con hijos, frustrado por creer que es homosexual y no poder exponerlo. Pero hubo una pista que el mismo Tony Harris pudo obtener. Era el número de matrícula de este atacante. Al averiguar y hacer indagaciones más exhaustivas, se dieron cuenta a quién pertenecía. El nombre decía Herbert Baumeister. Herb Baumeister nació en abril del año de 1947. Él fue criado en Indiana por sus padres, el famoso anestesiólogo Herb Baumeister padre y su esposa Elizabeth. Luego nacieron sus hermanos, su hermana Bárbara, su hermano Brad y su hermano menor Richard, del cual estaremos hablando al final del relato lo que pasó con él para que lo tengan presente. El éxito en la profesión de anestesiólogo de su padre los llevó hacia la prosperidad y la familia pudo mudarse a una casa mucho más grande en el norte de Indianápolis. Al contrario de lo que se podría pensar, la figura siniestra de un niño sombrío y maltratado no existía.
Herb era un bromista nato. Por lo general era quien sacaba sonrisas a sus hermanos y a sus padres con sus ocurrencias. Era un niño cariñoso, sensible y amado por sus padres. En la escuela las cosas no eran diferentes. Le iba bien en su rendimiento escolar, tenía amigos e incluso fue considerado popular entre ellos. Por otro lado, a pesar de que sus padres eran ricos, Herb tampoco afloró indicios de ambición, sino más bien tenía dentro de sí un fuerte sentido empresarial. Quería forjar su propia fortuna a base de su trabajo. Pero ¿qué pasó entonces con el pequeño Herb? ¿Qué hizo que este pequeño aparentemente tan perfecto se convirtiera en un personaje tan infame? Todo inició en la pubertad. La adolescencia es una etapa en la que la interacción que se da entre la plasticidad cerebral y los acontecimientos ambientales es irrepetible. Se produce una remodelación neuronal que permite mejorar la comunicación entre las regiones del cerebro. Hay muchas enfermedades mentales que se manifiestan por primera vez con el inicio de la pubertad. La química cerebral que funciona perfectamente algún día puede fallar brutalmente cuando es expuesta a una oleada repentina de hormonas. Pero el cambio de Herb no fue de la noche a la mañana. Paulatinamente, tanto su personalidad como la forma con la que interactuaba con el resto de gente empezó a cambiar. Ahora él se manejaba de manera un poco aletargada y también él empezó a satisfacer impulsos que sentía que lo estaban acechando. Ahora la escuela para él se volvió en un lugar en el cual sentía que no encajaba, pues el centro de las actividades aquí se empezó a realizar en base a los deportes y lo que le motivaba a Herb realmente era la lectura. Herb físicamente era un chico sumamente delgado y a lo largo de su vida escolar nunca tuvo una cita romántica, ni tampoco se le conoció interacción cercana con las chicas. Y mientras la mayoría de sus compañeros empezaban su despertar sexual, Herb se había empezado a apasionar con dos temas: su gusto por los chicos y la muerte. Aunque el primer tema escandalizaría muchísimo más a la sociedad de los años 60 que el segundo. Pero para el perfil de un chico solitario y que frecuentemente pase desapercibido en su escuela, hubiese sido más fácil sobrellevar estos temas sin temor a ser descubierto. Pero Herb era todo lo contrario. Él estaba acostumbrado a socializar y hablar frecuentemente con sus amigos, por lo cual no podía disimular los temas que tenía en su mente y los decía y los soltaba sin detenerse y sin pensar en las consecuencias. Así como un día que les empezó a preguntar a sus amigos que a qué sabría la orina. Esto les llamaba al resto de chicos la atención, pero le tomaban como unas bromas pesadas que Herb solía hacer al hablar de estos temas. Herb seguía haciendo este tipo de conversaciones, pues nadie le corrigió ni recibió un castigo o alguna corrección de parte de algún adulto, y él sintió que esto era normal, pues lo continuó haciendo. Al no tener ninguna restricción de ningún tipo por parte de nadie, Herb empezó a escalar de pensamientos a acciones. Un día caminaba solitario por la carretera y encontró el cuerpo de un cuervo. Herb lo recogió, miró al animal deshecho ya sin ojos y empezó a acariciar su negro plumaje. Lo miraba con ansiedad por todos lados. De pronto se acercó a él muy cerca y absorbiendo todo el aire posible para que el olor de la muerte llene todos sus pulmones. Herb se estremeció y sacó la punta de la lengua de entre sus labios. Había saboreado por primera vez el sabor de la muerte. A menudo sus compañeros empezaron a encontrar cadáveres de cuervos en algunos de sus escritorios y también orina en algunas ocasiones. Todos en el salón de clases sabían que Herb era el responsable, pero como era considerado el bromista y que hacía bromas pesadas a los demás, ellos pasaban por alto estas actitudes, lo que él hacía, y simplemente se reían. Un día Herb orinó sobre el escritorio de un profesor y esta vez llamaron a sus padres para poder conversar del tema. Ellos al llegar no se escandalizaron ni tampoco hicieron mayor referencia del tema, solamente prometieron corregirlo y darle el tratamiento que fuera necesario para poder curarlo. Pero en realidad nunca hicieron esto, siempre evadieron el tema,
pues tal vez la parte psicológica y el tratamiento de enfermedades era un tema tabú aún en esta época, y ellos no querían escandalizar a la sociedad ni a sus conocidos diciendo que su hijo presentaba alguna enfermedad. Sus amigos en el colegio empezaron a alejarse porque notaron que su amigo en realidad tenía un serio problema. Ya no eran solamente las bromas de un adolescente adinerado. El padre de Herb lo amaba, eso era notorio, pero era bastante distante. Se dedicaba más bien a sus asuntos y esta condición de Herb le dio más motivos para alejarse mucho más. Por otro lado, su madre estaba devastada. Solo de mirar a Herb lloraba inconsolablemente. A Herb se le repitió constantemente que su obsesión con seres muertos, así como su gusto por los hombres, eran inaceptables, así que empezó a ocultarlos. Los años fueron pasando y Herb ya se había graduado del colegio y fue a la Universidad de Indiana. Pero aquí las cosas fueron muy diferentes, pues ya no era considerado el bromista ni el payaso del salón de clases. Aquí sus bromas eran consideradas molestas y grotescas, por lo cual empezó a ser aislado. Durante el primer semestre, Herb no soportó este aislamiento y regresó a la casa de sus padres. Si hay algo que Herb tenía presente era que nunca debía decepcionar a su padre, pues él tenía muy grandes expectativas en su hijo. Gracias a él consiguió un trabajo en un periódico local. En este trabajo al inicio se ganó el respeto de todos, pues se presentó de manera impecable en su vestir, pero al pasar los días las bromas y comentarios de mal gusto hicieron que sus compañeros lo lleguen a despreciar. Herb, al verse nuevamente rechazado, abandonó este trabajo. A Herb en la familia frecuentemente se le insistía que debería tomar sus estudios y sacar una carrera universitaria. Y al tener este nuevo fracaso en el periódico, él tuvo que someterse a las exigencias de su padre. Y acudió a la universidad, pero tomó solamente una clase que le interesó y era anatomía humana, pues él pensaba que al realizar este tipo de prácticas y conocer más a fondo del tema, podría satisfacer en cierta manera su morbo en cuanto a este tema. Y también pensaba que podría satisfacer las expectativas de su padre, ya que él podía pensar que estaba interesado en seguir sus pasos y convertirse en un doctor. Pero Herb Baumeister no iba solamente a complacer a su padre al ir a estas clases. Él aprovechó también que tenía mucho tiempo disponible para empezar a visitar clubs y bares gay. Al principio se sintió tímido en este ambiente, pero poco a poco se integró e hizo algunos amigos. Ahora vivía una vida doble. Por un lado se presentaba a clases vestido de traje y mostrándose como un chico tranquilo, el cual complacía a su padre. Por otro lado, su vida social era álgida en los bares alternativos. Pero a pesar de sus tendencias sexuales, pensó complacer aún más a su padre, uniéndose al club de jóvenes republicanos en la universidad. Dentro de este club conoció a Juliana Sater, la cual era profesora de inglés y tomaba algunas clases. Juliana pensaba que Herb era guapo, además inteligente. Ahora él se encontraba en una nueva encrucijada: seguir con su doble estilo de vida o complacer a su padre por un modo de vida tradicional y menos escandaloso. Herb eligió complacer a su padre. Así que al poco tiempo Herb ya se encontraba presentando a su nueva novia Juliana a sus familiares y a sus amigos. En el año de 1971 ellos ya se encontraban casados. Y ahora Herb tenía que romper la barrera de demostrar que no era homosexual, no solamente a su familia, sino también a su nueva esposa. Pero para Herb Baumeister esta sería una misión difícil y casi imposible de cumplir. Era algo desagradable que él sentía que tenía que hacer. Inclusive cuando ellos se encontraban en la habitación, él solía ir al baño para cambiarse y procurar que ella nunca le vea desnudo. Así también como tenía que contener la repugnancia que sentía cuando ella se le acercaba. Su esposa Julie pensó al principio que Herb era respetuoso, luego pensó que era algo tímido y luego empezó a tratar de forzar algún encuentro sexual. Jamás imaginó que él era homosexual. Esto inició una grieta en este nuevo matrimonio.
Con toda la presión que tuvo en su nuevo hogar, Herb sentía que estaba por estallar, así que fue internado para ser tratado por depresión. Aquí le dieron un primer diagnóstico de esquizofrenia, el cual fue posteriormente cambiado por un diagnóstico de personalidad múltiple. Pero lejos de que este diagnóstico lo devastara, para Herb fue un alivio, pues descargó todas las responsabilidades de sus actos en otra u otras personas que habitaban en su mente. Su depresión había desaparecido. Él asumía que al no ser él el responsable de sus pensamientos, tampoco tendría que sentir culpabilidad alguna por sus actos. Así, con estos nuevos pensamientos integrados, Herb regresa a su hogar a los brazos de su esposa y pudo cumplir con sus obligaciones sexuales, aunque aún seguía desvistiéndose en el baño y pedía que todas las actividades se realicen en completa oscuridad. Julie estaba más que feliz, y entonces ella asumió que todo este comportamiento se debía a la timidez que su esposo tenía por su delgadez extrema. Por ahora todo se mostraba perfecto, inclusive Herb empezó a trabajar en una agencia de automotores, donde lejos de ser el bromista de antaño, se empezó a mostrar como prepotente y con arrebatos de supervisión. Con este nuevo cambio vino también la oportunidad de alejarse de todos para pensar paseando, montando bicicleta o, por qué no, visitando los bares gay que tanto disfrutaba. Realmente a Herb le gustaba ir a estos lugares y coquetear con otros hombres. Tal vez el vacío e incertidumbre que tenía en su interior se verían llenos al tener sexo con alguno de estos hombres, pero no era así. Su vida avanzó de manera normal, lo ascendieron en su trabajo y después de 10 años de intentos, Julie estaba embarazada. Con mucho esfuerzo el matrimonio logró tener 3 hijos, 2 niñas y un niño. En esta etapa de padre en la vida de Herb, él ya no tenía tiempo para ir a los bares gay, así que optó por la compañía de chicos que se prostituían en las calles. Empezaron a circular rumores que uno de los clientes de estos chicos era agresivo con ellos y se notificó a la policía, pero esto quedó en nada más que rumores. Baumeister no quería repetir la figura distante y lejana que su padre había sido con él mismo y con sus hermanos. Entonces se mostraba bastante cariñoso y cercano con sus hijos, estando con ellos inclusive en sus ratos libres. Pero esto le dejó mucha frustración y deseos compulsivos de desfogar los impulsos que él sentía. Así que hizo en su trabajo, empezó a realizar un acto que hizo años atrás, empezó a orinar sobre el escritorio de su jefe. Pasaron meses y en la oficina se sospechaba de Herb. Los rumores estallaron, él era el culpable. Así que se le ofreció la oportunidad de irse sin armar escándalo, y ellos no divulgarían estos incidentes. Herb se encontraba nuevamente desempleado. En esta época llegó un punto de inflexión que puede ser el despertar de los más oscuros actos en muchos asesinos. Para Herb fue la muerte de su padre, esa fuente continua de ayuda y el motivo de su ira. Cada logro que Herb obtenía solo era otro intento de ganar la aprobación de su distante padre. Pero con su muerte todo esto había acabado ya. Herb nunca le podría demostrar que sería mejor que él. Nunca recibiría su amor incondicional, aceptándolo así como él era, ni tampoco se ganaría su admiración. Herb en este lapso de tiempo empezó a trabajar en una tienda donde vendían artículos de segunda mano, pero se dio cuenta que la administración de esta tienda era bastante mala, así como la calidad de productos y la disposición de la tienda en sí. Entonces empezó a pensar que él podría abrir su propia tienda. Él se acercó donde su madre, que era viuda ya para ese entonces, a solicitarle un préstamo de $4,000 para abrir su propia tienda. Él estaba muy consciente de que si su padre seguía vivo, este préstamo le hubiese negado, pues nadie confiaba en la perspicacia que Herb tenía para los negocios. Baumeister abrió su primera tienda con rotundo éxito, a tal punto que tuvieron que abrir una segunda tienda. Con tal éxito, en 1991 se mudaron a Westfield, en el condado de Hamilton, en donde empezaron a vivir en una elegante mansión, la famosa Fox Hollow Farm.
la cual tenía 4 dormitorios, una piscina cubierta, un establo y más de 18 acres de tierra. Era el tipo de vida tranquila en el campo que Julie siempre había soñado, y gracias a Herb esos sueños se hicieron realidad. Durante los 25 años de matrimonio, la pareja había tenido relaciones sexuales solamente en 6 ocasiones. Pero eso ahora para Julie ya no era importante, pues ahora tenían el negocio de sus sueños, la casa ideal, unos hijos hermosos y la vida perfecta. O tal vez no. Herb empezó a tener continuos viajes para comprar en ciudades cercanas cosas para la tienda. Ahora empezó a recoger autoestopistas en las carreteras y sin imponer violencia o forcejeos, les decía a los chicos que si quería que los lleve debían pagar con sexo. Era la cúspide de sus fantasías. Pero en la noche cuando regresaba a casa soñaba con estos chicos, pero no en actos sexuales, sino como cadáveres esparcidos por la carretera y con cabeza de cuervos. En un nuevo viaje, Herb iba con esta idea fija en su cabeza, así que nuevamente recogió a un chico que hacía autostop en la carretera I-70. Pero esta vez las cosas serían diferentes. La carretera estaba bastante oscura y Herb buscó un lugar apartado y llevó al chico al asiento trasero del vehículo para que le pagara el aventón como se había pactado al inicio de este encuentro. El chico accedió y durante el acto Baumeister empezó a rodear sus manos huesudas alrededor de su cuello, apretando con tal fuerza que simplemente lo dejó sin vida. Herb estaba extasiado, sentía que había cumplido la culminación de sus fantasías. Después de salir de su éxtasis y aterrizar en la realidad, se dio cuenta que tenía que deshacerse del cuerpo. Entonces empezó a temblar y se apresuró a abandonarlo a un costado de la carretera. Así surgió el estrangulador de la I-70, pues varios cadáveres de chicos empezaron a aparecer a lo largo de la misma. Pese al éxito de sus negocios, Herb no se detenía y seguía asistiendo a subastas en ciudades aledañas para comprar cosas de segunda mano que ya no necesitaba y simplemente las iba acumulando en la mansión. Esto produjo en Julie muchísima más frustración, pues ya tenía una serie de problemas con él, no solamente por su distanciamiento físico, sino también emocional. Ella pasaba la mayoría del tiempo con muy mal carácter y los vecinos percibían en Herb como un hombre inteligente y educado y no sabían cómo él seguía soportando en este tiempo a su esposa. Julie ya no intentaba obtener la atención o el amor de su esposo que años atrás había suplicado. Ahora era feliz cuanto más lejos estuviera de él, así que todos los veranos empezó a viajar a una casa en el lago junto a sus hijos. Este tiempo de distanciamiento no era felicidad solamente para Julie, sino también para Herb. Él se sentía a sus anchas en su mansión, siendo al fin la persona que siempre quiso ser y no siendo juzgado por nadie. Había probado cocaína años atrás en sus visitas a bares gay y le gustaba, pues le daba la seguridad que había perdido, inclusive para ahorcar a sus víctimas y arrojar sus cadáveres por donde le placía. Pero ahora con la mansión sola tenía todo el espacio y privacidad para, ¿por qué no?, asesinar en su propio hogar. Salió una noche a los antiguos bares que frecuentaba. Ahí conoció a Jeff Allen Jones, de 31 años, y Baumeister puso sus ojos de inmediato en él. Sabía que sería algo estúpido decirle su nombre real, así que usó el seudónimo de Brian Smart. Bebieron y conversaron en el bar, y Herb no perdió el tiempo y lo invitó a su casa. Jeff aceptó encantado. Subieron en el auto de Baumeister y él condujo hasta la mansión. Ambos habían bebido y consumido coca en exceso. Al llegar, Baumeister le hizo bajar unas gradas en forma de caracol que lo llevaban al área de la piscina cubierta, en donde después de sumergirlo y ahogarlo, terminó por quemar el cuerpo al otro día, en una pila de leña improvisada, no sin antes tener sexo con su cuerpo. Su siguiente víctima fue Alan Broussard, un joven homosexual de 20 años, al que conoció afuera de The Brothers, uno de los bares más famosos del lugar. Lo invitó a subir a su auto y le dio coca mientras aceleraba, llevándolo a la fuerza.
Alan empezó a desesperarse y casi al llegar a Follows Hollow Farm, Alan se botó del auto. Así que Baumeister no vio más opción que ahorcarlo con su cinturón en ese momento. Subió el cuerpo al asiento trasero y lo llevó al área de la piscina. Ahí tuvo relaciones con él y luego se deshizo del cuerpo al igual que el anterior, quemándolo en su jardín. Herb había instalado una cámara oculta en el área de la piscina para poder grabar los actos que hacía y poder revivirlos cuando él quisiera. Él también alrededor de la piscina había colocado un sinnúmero de maniquís. Algunos tenían cinturones atados al cuello. Todas estas figuras le daban a la mansión, en especial al área de la piscina, un ambiente muchísimo más tétrico. Así transcurrió el resto del verano para Herb, trayendo chicos y asesinándolos en la mansión. Pero su esposa Julie estaba próxima a regresar, pues las vacaciones ya se terminaban. El invierno se aproximaba y con él traía para Herb una profunda depresión, pues no podría seguir cometiendo sus asesinatos, por lo menos por un tiempo. El círculo se estaba cerrando alrededor de Herb Baumeister. ¿Y de qué manera? Pues un día su hijo menor Erich jugaba con tierra en el jardín, afuera de la mansión, cuando corrió hacia su madre y le mostró un cráneo humano que había encontrado mientras jugaba. Julie se quedó congelada mirando el cráneo lleno de lodo que el niño puso sobre la encimera de la cocina. Le empezó a gritar asustada que dónde había encontrado eso. El niño respondió que en el jardín, y que había muchos más huesos, quizás un cuerpo completo. Por la noche, cuando Herb llegó a casa, Julie lo esperaba en la cocina con todos los huesos colocados en la mesa. Inmediatamente al entrar lo increpó, exigiéndole la respuesta coherente que necesitaba para este asunto tan siniestro. Herb actuó como el psicópata brillante que era, y con las cartas que suelen manejar mejor este tipo de individuos, la mentira y la manipulación. Inmediatamente se ofendió. Su respuesta fue que el esqueleto pertenecía a su padre, que fue médico, y que él, como recuerdo, lo enterró en el patio. Al momento desvió las acusaciones hacia ella. A veces siento como si ni siquiera me conocieras. ¿Qué tanto asustaste a los niños cuando salió todo esto del suelo? Julie parecía completamente derrotada, horrorizada por lo que le había provocado su paranoia. Baumeister le dijo que tal vez debería trabajar en la tienda con él, pues estaba enloqueciendo encerrada todo el día con los niños. Ella terminó disculpándose, diciendo que solamente se había asustado. Después de lo que habría sido el mayor motivo de alarma para Julie, esto fue todo lo contrario, pues ella más bien canceló un proceso de divorcio que había iniciado de manera secreta en contra de Herb. Así llegó otro verano y ella decidió más bien viajar nuevamente con sus hijos, y para Herb las pasiones nacían nuevamente. Herb Baumeister fue mejorando su modus operandi y la caza de estos chicos fue en aumento. Ahora ya no experimentaba con ellos solo de manera sexual, sino también en cuanto a la duración de los cuerpos, pues él veía cuánto tiempo se demoraban en descomponerse y cuánto tiempo él se aburría en experimentar con los cadáveres. Esta vez los quemaba en una zona determinada del jardín y luego esparcía los restos que sobraban por todo el área para que no haya más descubrimientos de cráneos. La negligencia en la investigación policial cambió en relación a otros casos. Aquí fue notoriamente mucho más evidente. Tal vez porque se trataba de jóvenes homosexuales y la policía no se esforzaría en destinar su trabajo y recursos en un grupo que ellos consideraban inexistente. Así que en 1994 la madre de Alan Broussard, uno de los desaparecidos, no perdería su tiempo insistiendo a la policía que busquen a su hijo, y contrató los servicios del investigador privado Virgil Vandegrift, un veterano investigador de delitos mayores. Virgil se introdujo en la escena homosexual local para obtener algo de información. En general, la policía se había convertido en enemigo de la comunidad gay, así que Virgil empezó a ganarse su confianza y no le fue difícil, pues ellos sabían que estaban buscando chicos desaparecidos de la comunidad
y que de cierta manera Virgil los estaba buscando. Creó una red de contactos en los bares y colocando carteles alrededor de la ciudad. En este medio se enteró de la desaparición de Jeff Jones y Roger Goodlett. Entonces las campanas empezaron a sonar para Virgil. Para él estaba claro que había un hombre atacando a estas víctimas. Al contactar con la policía y mostrar sus evidencias y también su hipótesis del asesino serial, muchos policías no se sorprendieron ni tampoco pusieron sus esfuerzos para trabajar en conjunto con Virgil. Incluso algunos aseveraron que debía tratarse de un justiciero que trataba de limpiar la ciudad de los homosexuales. Pero una de las personas que no pensaba así dentro de la policía era la detective Mary Wilson, la cual se encontraba desde años atrás trabajando en el caso del estrangulador de la Interestatal 70. Así que la información de Virgil le era bastante útil y empezaron a trabajar en conjunto para dar con este sujeto. Los días pasaron sin mayores pistas o información acerca de este asesino. Pero ocurrió un día la llamada de Tony Harris, el amigo de Roger, la cual habíamos indicado al inicio del relato. Después de relatar cómo el supuesto Brian Smart lo había tratado de estrangular con la manguera la noche anterior, indicó que estaba en un bar gay y vio a un hombre observando el cartel de su amigo desaparecido, y que este hombre sonrió al ver su fotografía. Esto encendió la duda en Tony, el cual no dudó ni un momento y se acercó a este sujeto para ver si podía sacar algo de información. Ambos habían empezado a beber y reír como ya era la costumbre de Baumeister, y cuando la noche acabó lo invitó a su casa, cosa que Tony sabía que era algo arriesgado, pero aceptó. Quería saber si era el atacante de chicos. Él empezó a actuar como si estuviese interesado en él y como si estuviera más borracho de lo que realmente estaba. Empezó también a memorizar cada parte del viaje. Cuando el vehículo empezó a ingresar por un largo y sinuoso camino, vio un letrero, pero lo único que recordaba era la palabra farm. También recordaba que al final del camino se vislumbraba una enorme y solitaria mansión. Parecía sacada de una película de terror. Herb le había comentado que esa casa no era suya, que solo la cuidaba y que realmente él vivía en Ohio. Herb Baumeister lo llevó también al área de la piscina. Cuando Tony entró pudo ver muchos maniquís alrededor de la misma. Realmente estaba temblando sin saber cómo descubrir alguna pista de lo que este sujeto le había hecho a su amigo, y sin saber cómo él mismo escaparía. Baumeister le ofreció entrar a la piscina, y Tony pensó que esa era la idea perfecta para estar a salvo por un momento y pensar qué hacer. Él se empezó a quitar la ropa y se metió al agua, mientras Herb, también desnudo, se quedó en la silla bebiendo un cóctel. Simplemente miraba a Tony nadar. Esto le aburrió y le extendió la mano para que salga del agua. Lo jaló hacia la silla donde estaba acostado y empezó el mismo ritual que con sus anteriores víctimas, ofreciéndole una experiencia que nunca había vivido. Tomó entre sus manos un pedazo de manguera y empezó a asfixiarlo. Ahí es cuando Tony supo cómo había muerto su amigo Roger. Tony, ya sin aliento, se dejó caer, fingiendo estar inconsciente, y Baumeister lo soltó. Una bocanada de aire entró de golpe a sus pulmones y volvió a respirar. Tal vez por la impresión de que no había muerto, Herb fingió estar muy asustado por pensar que sí lo había hecho. Ahí Tony le preguntó si era así como había muerto Roger. Esperaba con ansias la respuesta de su confesión, pero para su decepción, Herb estaba tan drogado y alcoholizado que se quedó dormido. Tony entonces se vistió rápido y subió las escaleras de caracol para escapar en medio de la oscuridad. En la gran mansión había entrado a otra habitación en donde vio que había juguetes y también ropa de mujer. Ahí se dio cuenta que el supuesto Brian Smart había estado mintiendo desde el comienzo y que esa era su familia, pero en realidad no tenía ninguna prueba de lo que Baumeister le había hecho a su amigo. Así que pensó que tenía que armarse de valor y bajar nuevamente las escaleras al área de la piscina para ver si podía encontrar la identificación en los bolsillos de Herb.
Tony presentía que el nombre Brian Smart era falso y quería saber quién era en realidad este sujeto. Cuando se acercó silenciosamente a la ropa tirada en el piso, Herb seguía desnudo en la silla roncando. Cuando Tony levantó el pantalón para sacar la billetera, Baumeister abrió los ojos. «¿Me estás robando?», le dijo. Tony lo miró con una sonrisa y le dijo: «Lo siento, pensé que seguías durmiendo y tengo que regresar a la ciudad. Por favor, llévame». No sabemos exactamente el por qué, pero Baumeister dejó a Tony en el lugar donde lo había recogido. Tal vez fue la estatura, pues él medía alrededor de 1,90 m y este no era en sí el promedio de estatura del resto de sus víctimas. También Tony se encontraba en shock. No podía creer lo que había vivido y mucho menos que había salido con vida. Lo primero que Tony hizo fue ir a la comisaría para relatar su historia y denunciar este hecho, pero fue considerada como ridícula y le echaron de ahí, indicándole que mejor se largara antes de que fuera arrestado por consumir drogas. Luego Tony acudió al FBI, donde también le dijeron que era innecesario que hiciera perder el tiempo al personal del FBI. Así que su última opción fue acudir donde el detective Virgil. En compañía de la agente Mary Wilson y Tony recorrieron la ciudad tratando de ubicar la casa que él recordaba, esta mansión, pero no dieron con la misma, pues al ver algunas mansiones donde el área que Tony pensó que se había encontrado ese día no recordaba cuál era exactamente la casa. Pasó casi un año sin nuevas pistas y sin que Tony pudiera dar con aquella casa. Un detective de la oficina de Virgil llegó un día al letrero de Fox Hollow Farm y se lo comunicó a Virgil. Tomó fotos de la propiedad y se las mostraron a Tony, pero él no estaba seguro si era el lugar. De todos modos, averiguaron a quién pertenecía. El registro decía Herbert Baumeister. Después de su fracaso en el intento de asesinar a Tony, Baumeister se había encerrado en su mansión, pues tenía miedo a ser delatado o ser descubierto. Pero como ya había pasado algún tiempo, consideró que ya no corría riesgo alguno, y esa noche decidió salir nuevamente a un bar gay. Cuando llegó a este bar, se sentó a beber en la barra como normalmente solía hacer. Pero Tony siempre iba frecuentando a los bares para ver si algún día volvía a ver a este sujeto, y esa noche fue lo que sucedió. Así que escondido lo iba vigilando y el momento que salía él lo siguió para poder anotar las placas de su vehículo. A los minutos, el detective Virgil y la agente Mary Wilson ya tenían este número en sus manos, y para el mediodía ya tenían el nombre de a quién pertenecía este vehículo. Todo empezaba a encajar. La detective Mary Wilson fue a encarar personalmente a Baumeister, el cual de manera prepotente y amenazadora negó todas las acusaciones y preguntas que la gente le hacía. Por supuesto, le negó el registrar su casa y obligó a su esposa a hacer lo mismo. Pero Julie ya no creía todas las mentiras que Herb le decía, así que solicitó el divorcio y autorizó a los agentes registrar el hogar. Casi de inmediato, al realizar las búsquedas del jardín de los Baumeister, empezaron a surgir un sinnúmero de osamentas humanas, dientes, partes de huesos, pero nunca se encontró ningún cráneo. Al menos se encontraron 11 cuerpos. Julie sentía que estaba a punto de vomitar. Baumeister, desesperado, se refugia en la casa de su madre, pero tenía a Erich, su hijo menor, con él. Ante la posibilidad de un secuestro o algún tipo de daño que le pudiera hacer a su hijo, la policía acude a casa de su madre y logran rescatar al niño. Pero una vez que los policías se fueron, Herb lo hizo también, y fue la última vez que fue visto, pues desapareció. Pero lo extraño fue que cuando los policías se acercaron a rescatar al niño, ni siquiera interrogaron a Baumeister. Algo más extraño aún fue que el sheriff del condado de Hamilton, pese a estas pruebas de las osamentas encontradas, se negaba a aprender a este sujeto, pues decía que estas pruebas no eran suficientes
para acusarlo de asesinato. Inclusive Julie había contado que unas esposas que tenían de venta en la tienda habían desaparecido y estas fueron encontradas ancladas a un hueso que estaba enterrado en el jardín. Podemos ver entonces cómo la policía actúa en dos casos bajo las mismas circunstancias de manera completamente diferente. Pues recordemos el caso de Dorotea Puente, en cuyo jardín se encontraron un sinnúmero de huesos, también de varias osamentas y cadáveres, y esto fue motivo suficiente para llevarla a juicio. Pero podemos ver que en este caso no era suficiente. A los pocos días, Brad, el hermano de Baumeister, informó que su hermano lo llamó para que le envíe dinero. Se dio cuenta que estaba huyendo a Canadá, pero aún con esta información, el sheriff de Hamilton no hizo nada para emprender su búsqueda y arresto. Lo último que se supo es que fue encontrado en Canadá por un policía, el cual lo vio durmiendo en su vehículo debajo de un puente. El policía le indicó que siguiera su camino y pudo ver que en el asiento trasero del vehículo había muchas cintas de video. Los detectives privados, las familias de las víctimas y Julie se preguntaban por qué no le detenían. ¿Estaban esperando que suceda algo de antemano planificado? El día 4 de agosto de 1996, Herbert Baumeister fue encontrado sin vida. Él se había dado un disparo en la cabeza y había logrado lo que él siempre quiso, tener el control de la situación, el momento que él quisiera. Dentro de lo que averiguaron también se pudo encontrar una carta que había escrito de 3 páginas, en la cual los investigadores esperaban encontrar información de alguno de los homicidios, pero fue una decepción, pues en la misma hablaba solamente del fracaso de sus negocios, así como de su vida matrimonial y de su depresión. Posterior a su muerte también se le pudo ligar con el asesinato que había tenido años atrás su hermano Richard, el cual había sido encontrado dentro de una bañera ahorcado con un pedazo de manguera. El siniestro caso de Herbert Baumeister ha transcurrido a lo largo del tiempo entre especulaciones y también cosas que han sido verídicas. Dentro de toda esta investigación no se pudo concluir hasta el día de hoy el número exacto de víctimas. Dentro de las 11 osamentas que se encontraron en el jardín, solo 7 habrían podido ser identificadas. También se le pudo atribuir a Baumeister el caso del estrangulador de la Interestatal 70, pues él también operaba en esta área y se determinó bajo esta investigación que era la misma persona. En este caso hubo 12 víctimas más que también se le atribuyeron a él. Para muchos de ustedes, la hacienda de Fox Hollow Farm es famosamente conocida por los eventos paranormales que sus posteriores dueños reportaron que sucedían. Esto llevó a que se hicieran nuevas pesquisas por parte de detectives, los cuales pudieron encontrar aún más osamentas. Ellos comentaron que los huesos salían de la tierra como plantas, pero esta es una investigación criminal, así que el tema de lo paranormal lo dejaré a criterio de los que crean en él. Algo también asombroso son los paralelismos entre Baumeister y Jeffrey Dahmer. Ambos empezaron su vida temprana mostrándose como el bromista del salón, y esas bromas fueron escalando hasta hacer sentir incómodos a los demás. Ambos tenían una obsesión extraña con la muerte y se entusiasmaban al sentir entre sus manos animales muertos desde muy pequeños. Ambos fueron criados en ambientes de amor y sin maltrato físico. Los dos en su etapa adolescente presentaron notoriamente su tendencia homosexual. Ambos empezaron a fantasear con pensamientos oscuros y deseaban que sus víctimas fueran objetos inanimados que no hablen, no se muevan ni intervengan más allá de lo que ellos necesitaban durante los encuentros sexuales. Conservaban por un tiempo los cadáveres hasta que se aburrían de ellos. Y por último, ambos, aunque en diferentes circunstancias, pudieron eludir sus condenas gracias a su propia muerte.